Vamos a buscar el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, en el capítulo 2. Versículo 12 al 14. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Y vamos a leer su palabra, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gracias, Padre, por la lectura de tu palabra. A ti la gloria, Señor, a ti la honra y la adoración, Padre. Enséñanos, instrúyenos conforme a tu plan y tu propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Esta porción bíblica que hemos leído es uno de los versículos bien conocidos, pero que es necesario, hermanos, conocer cada parte de lo que estos versículos nos hablan. Si usted se fijó, repite dos veces el nombre hijitos, repite dos veces la palabra padre y repite también dos veces la palabra jóvenes. Es necesario entonces que podamos explicar por qué el apóstol Juan lo hace así. Algunos intérpretes o algunos predicadores consideran que esto de que esté así es porque se considera que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, existen tres tipos de grupos de personas. Cuando dice el versículo hijitos, algunos consideran que se refiere a aquellas personas que acaban de nacer en la vida cristiana, que van empezando la vida cristiana. Cuando dice que, y cuando repite otra vez hijitos, se refiere a aquel que ya es un niño, que ya empieza a caminar en la vida cristiana, ya empieza a dar los primeros pasos, donde ya empieza a cantar una alabanza, donde ya empieza a leer una lectura bíblica. A este se refiere a ese hijito, a un niño que ya empieza a hacer esos pasos. Luego dicen los predicadores de que cuando dice jóvenes se refiere a personas que ya en la vida cristiana ya se van desarrollando un poco más, ya toman más habilidades, ya ejercen, por ejemplo, ya se animan a querer predicar un versículo de la Biblia, ya se animan a involucrarse más en la iglesia. A esto se refiere con jóvenes. Pero cuando habla de los padres, dicen también estos predicadores de que se refiere a aquellas personas que ya llegaron a un nivel de madurez espiritual, donde ya la persona pues ya desarrolla mucho más, con más profundidad el estudio de la Biblia, ya desarrolla mucho con más habilidad otras áreas, otros campos, como para poder ayudar a otros y así hacer los discípulos
Y así de esa manera va creciendo. De entre los padres están involucrados también aquellos que ya tienen un ministerio que Dios ha puesto, como el que es profeta, el que es maestro, el que es pastor, el que es evangelista, misioneros. Son personas que se le conoce como padres en este versículo. Esto es lo que algunos teólogos mencionan. Sin embargo, permítanme, hermano, en el nombre del Señor, dar a conocer estos detalles que el apóstol Juan, con la ayuda del Señor, él estaba escribiendo. Para empezar, quiero que usted tenga en su mente conmigo que el apóstol Juan, a estas alturas, según los estudiosos, el apóstol Juan ya tenía cerca de 100 años de edad cuando él estaba escribiendo este libro, hermanos. Cerca de 100 años de edad, quizás como la edad de hermana Pedrina, que ya a esa edad estaba escribiendo este libro, hermanos. Y cuando Juan dice hijitos, esta expresión hijitos, el apóstol Juan, él está pensando en todas las iglesias que Dios le había ayudado a él a levantar. Y para la edad que Juan tenía, casi 100 años de edad, para él, todos aquellos eran jovencitos. Aquel pastor, por ejemplo, como Timoteo, aquel pastor como Tito, eran jóvenes de 30, 40 años de edad, pero para el apóstol Juan eran sus hijitos. Eran sus pequeños. Para el apóstol Juan, aquella iglesia que tenía 5 años, 2 años de su crecimiento, para él eran sus hijitos. Así que el apóstol Juan tiene este trato con ellos, con la iglesia del Señor. Ahora bien, permítame explicar lo otro que aparece en el texto, porque después voy a entrar más con más detalles en cada uno de ellos. Vea la palabra. El versículo 12 empieza diciendo os escribo, pero en el versículo 14 dice os he escrito. Hay una gran diferencia entre os escribo con os he escrito. Quiero explicar esa diferencia para así tener bien clarito todo lo que voy a exponer con la ayuda de Dios. Cuando el apóstol Juan está diciendo os escribo, según los estudiosos de la Biblia, dicen de que el apóstol Juan en ese momento estaba pensando en ellos. Estaba pensando cómo les iba a escribir a ellos cada palabra que aparece en sus cartas. Él empezó a pensar cómo le voy a decir. Cuando él dice os escribo, pero cuando él dice os he escrito, el apóstol Juan lo que está haciendo es que él ya ha meditado que los hermanos, cuando hayan leído la carta, para el apóstol Juan, ellos ya saben lo que Juan les está diciendo. Y ellos ya entendieron el texto del por cual él les está escribiendo. Cuando él dice, os he escrito. Mire qué interesante cómo el apóstol Juan tenía mucha lucidez a la edad que tenía, hermanos. Qué lucidez la que tenía. Pero claro, el Espíritu Santo de Dios lo estaba dirigiendo, lo estaba guiando a pensar de esa manera. Así que ve así. Mientras él estaba escribiendo, él está diciendo, os escribo, hijitos. Pero al mismo tiempo, en el mismo momento que él está pensando en eso, ya en el versículo 14, él ya lo da por finalizado, por decirlo así, que ya los hermanos cuando lo hayan leído, él dice, os he escrito. Y ahora vea, ¿por qué Juan, el apóstol Juan, está usando ese lenguaje de una manera en la cual él se está dando a conocer con la iglesia? Es porque el apóstol Juan quiere que la iglesia tenga claro el propósito por qué él está escribiendo la Biblia, está escribiendo esta carta, por qué lo está haciendo así. Es como que usted le dé una carta a su familiar y usted le empieza diciendo, mira, te escribo esto y esto y esto para que por esta razón y para esta causa, etcétera. Pero cuando usted va bajando más su carta y está para finalizar su carta, usted dice,
y te he escrito esta carta para que te acordes de mí. ¿Entendió el cambio? Al inicio usted está diciendo, te escribo esta carta para tal cosa. Pero cuando usted termina la carta, usted dice, y te he escrito esto para que te acordes de mí. O sea, hay un lenguaje muy claro en el texto. Y en este caso el apóstol Juan, eso es lo que está haciendo para que la iglesia al cual él les está escribiendo tenga muy claro, muy pegado, muy entendido en sus corazones que el apóstol Juan lo que está haciendo es haciendo que la iglesia a quien él está escribiendo siga con el propósito por el cual Dios los ha llamado. Ahora vamos al detalle. Vamos al detalle de esto que el apóstol Juan está haciendo. Mi amado hermano, sucede de que en esta porción bíblica que hemos leído, él está hablando ante la iglesia, está hablando ante su pueblo, ante sus oyentes, y él empieza hablándoles a ellos porque necesita el apóstol Juan dejarles claro el mensaje en el cual él recibió cuando anduvo con Jesucristo. Se dice que el apóstol Juan anduvo con Jesucristo bastante tiempo, aparte de estar los 3 años y medio. El apóstol Juan también, aún después que Jesús resucitó, el apóstol Juan anduvo con Jesús, aún ya Jesús resucitado. Mire qué privilegio el que el apóstol Juan tuvo, hermano. Anduvo mucho tiempo, aún después que Jesús había resucitado, el apóstol Juan convivió una amistad muy profunda con Jesús. Y cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús tuvo en cuenta a Juan. Y dice la Biblia que Dios, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, dice que el Señor Dios Jesucristo le reveló a Juan todas las cosas que habían de suceder pronto. Qué interesante, hermanos. El apóstol Juan tuvo una relación muy profunda con el mismo Cristo glorioso, el cual usted y yo predicamos, en el cual Dios Jesucristo, hermanos, lo tomó en cuenta. Así que el apóstol Juan tiene mucho que decir. Y él desea que la iglesia tuviera en su corazón claro el propósito de Cristo por el cual la iglesia estaba establecida en esta tierra. El apóstol Juan sabía que muy pronto él iba a morir. Y era necesario que la iglesia siguiera el camino, siguiera el propósito, siguiera el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí viene un punto que quiero que usted se alegre y se goce conmigo. Les explicaba al principio que según algunos teólogos, ellos clasifican que dentro de la iglesia hay 3 tipos de grupos. En cierto modo sí es así. Sí es cierto, porque hay personas que van empezando el crecimiento cristiano y van siendo formados. Pero al mismo tiempo, la expresión que usa el apóstol Juan cuando dice hijitos y cuando dice padres, cuando dice jóvenes, en general lo que el apóstol Juan está haciendo es que a todos los cristianos de aquella época, a quienes Juan le estaba escribiendo, para él todos eran sus hijitos, todos eran sus jóvenes y todos eran padres. En el sentido, hermanos, que todos, hermanos, iban en el mismo camino del crecimiento, iban en el mismo camino del desarrollo espiritual, el mismo camino del desarrollo, hermanos, en todas las áreas que el cristiano debe tener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en nosotros también pasa lo mismo, hermanos. Dios a usted y a mí, según la palabra del Señor, ustedes y yo somos parte de eso también. Nosotros somos los cristianos que estamos siguiendo ese propósito de Dios en esta tierra, hermanos. Somos también nosotros ese propósito. Ahora, ¿qué es lo que pasó en estos versículos? Sucede, hermanos, de que a cada uno de ellos el apóstol Juan destaca ciertos dones que Dios ha puesto en la iglesia. Veamos el versículo 12 y empieza diciendo así, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora vea el versículo 13 para unir ese versículo 12 con el 13 en la parte final. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Note la diferencia. El uno dice: os escribo, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hermanos, el primer don o regalo que Juan está diciéndole a la iglesia era que ellos eran como niños espirituales, porque ellos como niños espirituales habían recurrido al Padre que perdona nuestros pecados. Una persona que entiende que hay, hermanos, que busca a Cristo y entiende perfectamente que necesita el perdón del pecado y obtiene el perdón del pecado, recibe ese don de conocer que Dios es un Dios perdonador, hermanos. Dios es un Dios perdonador. Usted y yo también, hermanos, ahora reconocemos de que existe el Dios glorioso, que Él sigue perdonando a cada persona, hermanos. Ahora, la práctica del perdón, sí, es una práctica que Dios hace, pero también es una práctica que ustedes y yo debemos hacer. Amén, hermanos. Es una práctica que usted y yo debemos hacer, el perdonar. Pero note algo aquí, hermanos, este versículo bien interesante que dice: porque vuestros pecados han sido perdonados. Y luego dice: por su nombre. Quiero decirle por qué el apóstol Juan dice por su nombre. Sucede, hermano, que en la época, en esa época, los judíos, en el lenguaje griego y hebreo que ellos hablaban, ellos siempre usaban diciendo, por ejemplo, mandaban a alguien a un lugar o se presentaban ante una persona y decían: mire, vengo en el nombre de fulano de tal. Cuando alguien dice yo vengo en el nombre de fulano de tal, lo que está sucediendo es de que cuando alguien dice el nombre, está mostrando el carácter de esa persona. El carácter. Y en este caso, el apóstol Juan le está diciendo a los hermanos que Dios tiene un carácter. Y el carácter de Dios es que Dios es un Dios perdonador. Ese es su carácter, amoroso. Dios es amoroso. Entonces lo que el apóstol Juan está diciendo a los hermanos es de que nosotros como iglesia debemos de perdonar, debemos de ser amorosos también, porque también nosotros tenemos el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Tenemos el carácter de Dios, de Cristo en nosotros, el poder amar y el poder perdonar. Eso es lo que está diciendo acá este versículo. Ahora vea el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí viene el segundo don. El segundo don que el apóstol Juan describe. Porque conocéis al que es desde el principio. Aquí el don que se refiere, o el regalo que Dios ha puesto en nosotros, es de que nosotros ahora conocemos a Dios. Mire, hay personas allá afuera que están oyendo el mensaje y están diciendo: ¿cómo es eso? Que conocen a Dios, si a Dios nadie lo ha visto. Pero hermanos, queremos decirle de que sí, usted y yo conocemos a Dios. Y aquí en ese versículo dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Acuérdense que la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 dice: yo soy el principio, yo soy el fin, dice el Señor. Cuando Dios le presentó a Moisés frente a la zarza ardiente, dice que cuando Moisés le pregunta: ¿y qué diré? ¿Quién me ha enviado? El que estaba hablando a través de la zarza dijo: di, el yo soy te ha enviado. Dando a entender de que Dios es el principio y el fin. Ese es el Dios que usted y yo adoramos, hermano. El Dios el que es del principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Ahora, ¿qué sucede con nosotros, hermano? ¿Por qué usted y yo conocemos a Dios? Bueno, esta palabra conocer,
Algunos pensarán que conocer se refiere a conocer a Dios intelectualmente. Alguien puede decir, bueno, quizás conocen a Dios intelectualmente porque leen la Biblia y por eso conocen a Dios intelectualmente. Fíjense de que en cierta manera uno tiene un conocimiento intelectual en el sentido de que, claro, uno recibe una información. Pero la iglesia tiene mucho más que eso que en la parte intelectual. Hay personas, y lo digo con todo respeto, hay personas que no pueden leer. No pueden leer la Biblia, pero conocen a Dios. Amén, hermanos. Conocen a Dios, aman a Dios, saben que Dios existe y, hermano, y pueden palpar los milagros de Dios en su vida, pueden palpar lo que Dios está haciendo en su vida, pueden ver las cosas que Dios hace en su vida. Siente la alianza de Dios en su vida. ¿Cuántos sienten la alianza de Dios en su vida, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios esta noche, iglesia? Vea. Esa reacción que usted tiene de alabar a Dios, de gozarse en el Señor, cuando usted dice, hermano, yo siento la gloria de Dios, es porque, mire, usted tiene un conocimiento acerca de Dios. Un conocimiento que no se adquiere en una universidad. Un conocimiento que no se adquiere en un instituto bíblico. Un conocimiento que no se adquiere a través de un maestro terrenal. Es un conocimiento que se adquiere, hermano, producto de haber nacido de nuevo, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo? San Juan capítulo 3. Dice que un religioso, llegó de noche a buscar a Jesús de noche. Un religioso, por decirlo de esta manera, un pastor, un líder de gran nivel, digamos así, de aquella época, llegó de noche a buscar a Jesús. Y sucede que estando con Jesús, le dice Jesús, después de una conversación que tenían, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía un conocimiento intelectual de Dios, pero no conocía al Dios de la gloria en su corazón. Eso está pasando. Hay muchos religiosos en el mundo, hay muchos religiosos aún en las iglesias, hermanos, que se congregan pero no conocen a Dios. Pero bendito sea la iglesia que sabe quién es Dios glorioso y que ha nacido de nuevo y que puede alabar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es maravilloso, hermanos. Ese conocimiento no se adquiere, y lo repito, no se adquiere en una universidad. Hay iglesias, hay religiones que desde muy jovencitos mandan a sus hijos a un lugar a estudiar teología. Y ellos meten hasta que luego se convierten en alguien, un sacerdote, en algo. Pero en realidad nunca conocen a Dios. Tienen un conocimiento intelectual, pero no tienen una relación con Dios. Pero aquel que conoce a Dios entiende el lenguaje cuando dice, por ejemplo, el Salmo 23 que escuchábamos anoche en el mensaje. Usted entiende ese lenguaje. El que conoce a Cristo entiende este lenguaje cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando usted lo está leyendo, cuando usted lo está diciendo, usted vive la palabra. En cambio, el que tiene un conocimiento intelectual no sabe qué es eso. Es como que leer cualquier diario, cualquier cosa, una información más en su vida. Pero qué lindo es nacer de nuevo, hermano. Mire qué precioso. Así que ese es un don que Dios ha dado. Ahora, quiero entre paréntesis recordarles a ustedes, hermanos, y a todos mis oyentes, quiero recordarles que el apóstol Juan se está esforzando de tocar este tema, porque en esa época se habían levantado muchos falsos maestros. Se habían levantado muchos falsos predicadores, como lo hay hoy, hermanos. Se habían levantado muchos falsos cristianos. Se habían levantado muchas religiones. Y estas religiones tienen como propósito, hermanos, desviar la verdad de Dios. Así que el apóstol Juan se está esforzando para decirle: hijitos, dice el versículo que estamos leyendo: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Le está diciendo que ustedes que han nacido de nuevo, ustedes ya conocen al Padre celestial.
Ahora, es necesario entonces, para el apóstol Juan era necesario que ellos supieran eso, porque aquellos falsos maestros, aquellas falsas religiones iban a tratar de desviarlo, pero le está diciendo, ustedes no se preocupen, ustedes ya conocen al Dios glorioso. Aunque venga el predicador más elocuente y con mucha preparación y con mucha cosa de conocimiento, hermanos, pero trae un falso predicador, una falsa predicación, usted no lo va a oír. Usted no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque usted ya conoce al Dios de la gloria. Mire qué diferencia. Ahora, el versículo que estamos diciendo es de que también en el versículo 13, en la parte final, dice, porque habéis conocido, os escribo a vosotros, dice, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y en el versículo 14 también dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Noten de que se repite. Tanto en el versículo 13 como en el versículo 14, cuando se refiere a los padres, le está diciendo, ustedes han conocido al que es desde el principio. En otras palabras, ustedes ya tienen un nivel de sabiduría, un nivel de conocimiento en el cual a ustedes no los va a hacer mover. Mi amado hermano, quiero pedirles por favor que se esfuercen cada uno de ustedes, esforcémonos todos. ¿Saben qué, hermanos? En estudiar la Biblia. Como decía el hermano Domingo la vez pasada, esforcémonos, hermanos, en venir a escuchar los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque al tener, hermanos, conocimiento de la palabra de Dios, usted va a crecer, usted va a desarrollarse. Y al desarrollarse, usted va a estar bien firme, hermanos. Nada lo va a mover a usted. Nada. Por eso dice el versículo, ustedes han conocido al que es desde el principio. Así que, repito los dones que estamos mencionando. Don número 1, usted tiene el carácter de Dios en su vida porque usted ha recibido el perdón de Dios y usted ama a Dios. Don número 2 que hemos recibido es que conocemos a Dios porque hemos nacido de nuevo. Y el don número 3 está así. Dice el versículo 14 en la parte B. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y habéis vencido al maligno. Y el versículo 13 en la parte B dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Note que por eso el apóstol Juan repite las expresiones. Porque en el A, él está pensando en ellos. Pero en la parte B, él ya está viendo que ya lo recibieron el mensaje, la enseñanza, como usted lo está oyendo. Ahora, el don número 3, al cual estamos leyendo, es de que aquel que le llama el apóstol Juan como jóvenes, dice, y repito el texto para verlo así, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El don que todos nosotros tenemos es de que tenemos al Espíritu Santo para poder resistir toda tentación, hermanos. Tenemos el poder de Dios para resistir, dice el versículo, al maligno. Así dice el versículo. El texto está clarito. Aquí dice, no dice para resistir al mal, no dice al mal, dice al maligno. Y usted sabe bien quién es el maligno, quién es el maligno, ¿verdad? Jesús en el libro de, si no me equivoco, Mateo capítulo 3, dice de que Jesús se enfrentó a Satanás. Después de haber pasado, estar en el desierto, dice que enfrentó a Satanás. Satanás buscó otra manera y otra manera para vencer a Jesús, pero Jesús salió victorioso, hermanos. Eso quiere decir también, hermanos, que nosotros vamos a ser tentados a través de falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos líderes, falsas iglesias, hermanos, falsas personas que van a querer perturbarlo. Pero cuando usted y yo caminamos guiados por el Espíritu Santo y obtenemos ese don espiritual, usted y yo saldremos adelante y en victoria en el nombre de Jesús. Qué interesante es lo que el versículo está diciendo, porque dice el versículo, y una de las razones por qué usted y yo tenemos la fortaleza, la idea de que el apóstol Juan habla de jóvenes,
es porque ciertamente el joven tiene fuerza. Pero aquí, joven, son todos ustedes, hermanos. Aquí sin excepción de persona. Aquí no se refiere por la edad, se refiere por el nivel espiritual. Cuando usted y yo buscamos de Dios, y cuando usted busca al Señor en oración y busca a Dios en ayuno y de muchas maneras, hermanos, y usted se fortalece en la palabra, usted es una persona fuerte en el Señor, hermanos. Fuerte, fuerte. Yo recuerdo el testimonio de hermano Chille Ávila. Hermano Chille Ávila tenía aproximadamente ya, quizás en esa época, unos 50 y algo de años, casi los 60. Cuando él dice de que él pasó muchas experiencias, pero dentro de esas experiencias que él cuenta en uno de los libros que él escribió, cuando habla acerca de que él se sometió en ayuno y oración a Dios por 40 días. Durante esos 40 días dice que el Espíritu Santo de Dios le dio fortaleza, de la cual no sintió ninguna debilidad física. Pero cuando terminó a los 40 días, le dice: Señor, voy a hacer un día más de ayuno. Voy a hacer un día más de ayuno, dame permiso, Dios. Y le dijo por qué razón era el ayuno número siguiente. Así que él lo hizo. Hizo el ayuno número 41. Pero la intención de él, dice él, no era el quererse mejorar a Jesús. Porque Jesús había hecho 40 días de ayuno, ¿verdad? Moisés ha hecho 40 días de ayuno y otros líderes más. La intención del hermano Gille, dice él, no era la intención de superar a Jesús, no era esa su intención, sino porque se acordó que había otra petición más que él quería, por lo cual él quería que Dios le respondiera. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Dice el testimonio del hermano que cuando él entró al ayuno 41, hermano, su cuerpo se le vino abajo, se le gritó todo y fue un día terrible para él, hermano. Sentía que se estaba muriendo, sentía terrible, no tenía fuerza, sentía que la vida se le iba, no había manera, y ya en su mente él no hablaba, ya ni podía ni hablar, hermanos. Ya no podía ni hablar, en su mente le decía: Señor, fortaléceme, ayúdame, dame fuerza, Señor, pero a cumplir mi tarea de sacar este día de ayuno, Señor, ayúdame. Y esa fue su petición. Que Dios le diera fortaleza, porque mire, pareciera como que Dios, bueno, ya los 40 días no te los puse yo, el 41 no te lo puse yo, no, que fuiste tú. Así que ve cómo sales con tu tarea. Y como que Dios parecía que lo abandonó un ratito. Pero dice que al finalizar, cuando ya cumplió la hora, el tiempo requerido para los 41 días, el ayuno 41, él le pidió fortaleza a Dios. Y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, Jesús, y envía tu fuerza, tu vigor a mi vida, y te pido que me respondas a esta petición. Dice que cuando ya estaba por finalizar ese momento de ayuno y oración, en el número 41, inmediatamente dice que su cuarto se llenó de una luz inexplicable. Se llenó de una luz inexplicable y inmediatamente empezó a sentir su cuerpo, que nuevas fuerzas empezaba a estar en su cuerpo, y pudo levantarse donde estaba acostado. Y empezó a hablar, y empezó a alabar a Dios, y empezó a alabar a Dios, y empezó a alabar a Dios, y empezó a dar más fuerza y más fuerza, alabando a Dios, y Dios le dio la victoria a él, hermanos. Pero hasta ese momento, a lo que quiero llegar con este testimonio del hermano es de que a esa edad que él tenía, a pesar de que de sus pocas fuerzas que había en él, sin embargo, él, hermano, Dios, el poder de Dios que estaba en él, la gracia de Dios que estaba en él, lo hacía capaz de ser como si fuera un joven, hermano. De pararse en cualquier altar, en cualquier predicación, en cualquier campaña evangelística, y hablando en el Espíritu, predicando la palabra de Dios, y la unción de Dios caía sobre la gente, hermano. Milagros, sanidades, prodigios sucedían, hermano, en gran manera. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo le daba fuerzas para poder hacer. Eso es ser joven espiritual, iglesia. Para ser joven espiritual no hay edad. Usted puede tener 80, 90, 100 años, o puede ser un joven de 10 años, de 15 años de edad, pero el que le da fuerza se llama Espíritu Santo de Dios. Por eso somos jóvenes. Entonces dice el versículo, porque poder vencer al maligno, es el versículo. Vencer al maligno. ¿Sabe, hermano? El maligno no quiere que usted y yo crezcamos. No quiere que usted y yo hagamos la voluntad del Señor. No quiere que hagamos el propósito de Dios, que no logremos el propósito de Dios. Pero usted y yo ya conocemos a Dios, ya conocemos de su palabra. Tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, tenemos comunión con la palabra de Dios, y con su ayuda divina seremos más que vencedores. Somos más
somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto le alaban a Dios esta iglesia? A Dios esta noche, iglesia. Alabe a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Es posible que el maligno le quiera estorbar de muchas maneras, a través de enfermedades, a través de las preocupaciones en el hogar, en la casa, con los hijos, con el vecino, con lo que sea, lo que esté pasando. Quizás el maligno le ha puesto diferentes obstáculos, pero hermano, resista en el nombre de Jesús, sea fuerte en el nombre de Jesús. Usted cuenta con el Espíritu Santo de Dios, usted también cuenta con la palabra de Dios, usted cuenta con la gracia de Dios, usted cuenta con el Dios glorioso que hizo el cielo y la tierra. Así que hermanos, benditos sean los dones que Dios nos ha regalado. Benditos sean los dones que Dios nos ha regalado. Así que esta noche espero que esta palabra a usted le haya bendecido en el nombre de Jesús. Recuerde, todos somos hijitos, todos somos padres, todos somos jóvenes. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos nacido de nuevo. Por esa razón, Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Esto es el mensaje que traíamos para esta noche, hermanos, la enseñanza de hoy. Sigamos adelante en el nombre del Señor, hermanos. Dios bendiga a todos.